Buenos días, familia. Mientras nos encontramos en el umbral de un nuevo año, quiero recordarles algo poderoso. Este no es simplemente otro enero. No es solo el comienzo de otros 365 días. No, esta es tu temporada. Este es el momento que Dios ha preparado para que camines hacia sus bendiciones sobreabundantes. Ahora bien, no estoy hablando solo de cosas materiales, aunque puede que también lleguen. Me refiero a las bendiciones que el dinero no puede comprar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo que brota en los valles más oscuros y la fortaleza que te sostiene cuando sientes que no puedes dar otro paso. Verás, Dios no está limitado por nuestros relojes o calendarios. Sus bendiciones no dependen de la economía, de tus circunstancias, ni siquiera de tus errores. Él es el Dios de la abundancia, el Dios que es más que suficiente y está listo para derramar en tu vida, si tú estás listo para recibir. Pero déjame decirte algo, las bendiciones no son pasivas. No se trata de sentarse a esperar a que caigan en tu regazo. No, tienes que alinearte con el propósito de Dios. Debes preparar la tierra de tu corazón para que Él pueda plantar las semillas de grandeza. Y eso significa comenzar tu año con gratitud. No te centres en lo que no tienes. Agradécele por lo que sí tienes. Agradécele por el aliento en tus pulmones, por los latidos de tu corazón y por el hecho de que superaste el año pasado. Alguien que me escucha sabe que no se suponía que iba a llegar tan lejos, pero Dios, a continuación, da un paso de fe. Las bendiciones de Dios a menudo se encuentran al otro lado de la obediencia. Tal vez eso signifique salir de tu zona de confort, soltar hábitos antiguos o decir sí a algo que te asusta. Créeme, sus planes son más grandes que los tuyos. Y cuando caminas en fe, te colocas justo bajo la cascada de su provisión. Y por último, bendice a otros. No eres un depósito, eres un río. Dios te bendice para que su bondad fluya a través de ti hacia los demás. Ya sea una palabra amable, una mano que ayuda o simplemente estar presente para quien sufre. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Y cuando te entregas, Dios volverá a llenarte hasta rebosar, apretado, sacudido y desbordante. Familia, este año no se trata solo de sobrevivir. Se trata de florecer, de entrar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Así que te reto ahora, te desafío a empezar este año con un corazón bien abierto, listo para recibir las bendiciones desbordantes de un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar la manera en que experimentamos la vida, especialmente al comenzar un nuevo año. No es solo un hábito de cortesía o un sentimiento pasajero, es una práctica espiritual que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios y abre la puerta a sus bendiciones. Cuando elegimos empezar nuestro año expresando gratitud, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a la abundancia que ya tenemos. La gratitud nos recuerda la fidelidad de Dios, quien nos ha llevado a través de desafíos, ha provisto para nuestras necesidades, y nos ha sostenido de maneras que a menudo pasamos por alto. Es fácil quedar atrapados en el ajetreo diario, mirando hacia adelante a lo que queremos o sentimos que necesitamos. Pero la gratitud nos obliga a detenernos y a reflexionar sobre los regalos que ya están en nuestro poder. Esos regalos quizás no siempre lleguen de la forma que esperamos, pero son la evidencia de la mano de Dios en nuestra vida. La gratitud también es un reconocimiento de la soberanía y la bondad de Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para agradecerle, básicamente estamos diciendo: Señor, te veo. Veo lo que has hecho por mí y reconozco tu mano en mi vida. Este reconocimiento es un acto de fe, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre o dificultades. Es fácil expresar gratitud cuando todo va bien, pero cuando la vida se pone difícil, la gratitud se convierte en una declaración de confianza en el plan de Dios. Es en esos momentos cuando nuestra gratitud tiene mayor peso, demostrando nuestra creencia de que Dios tiene el control y de que está obrando todo para bien.
Al enfocarnos en la gratitud, cambiamos nuestra perspectiva de la escasez a la abundancia. En lugar de pensar en lo que no tenemos, comenzamos a notar las incontables bendiciones que ya están presentes en nuestra vida. El aire que respiramos, las relaciones que valoramos, las oportunidades que se nos han dado. Todas son manifestaciones de la gracia de Dios. La gratitud entrena nuestra mente para ver estos dones y apreciarlos plenamente. Cambia la forma en que vemos nuestras circunstancias, ayudándonos a encontrar alegría y contentamiento incluso en tiempos difíciles. Este cambio de perspectiva no solo levanta nuestro ánimo, sino que también crea una atmósfera de esperanza y expectativa. Cuando somos agradecidos, nos abrimos a recibir aún más bendiciones, porque operamos desde un lugar de confianza y positividad. La gratitud, además, es un catalizador para la intimidad con Dios. Cuando nos tomamos el tiempo de agradecerle, nos acercamos más a Él, fomentando una relación construida en la apreciación y el amor. Esta conexión es vital al empezar el año, porque marca la pauta de cómo enfrentaremos los meses venideros. Al cultivar el hábito de la gratitud, nos posicionamos para escuchar la voz de Dios con más claridad y estar más sintonizados con su guía. La gratitud ablanda nuestro corazón, haciéndolo más receptivo a su voluntad y más dispuesto a seguir sus pasos. Es en este espacio de gratitud donde a menudo encontramos claridad y paz, incluso cuando el camino por delante es incierto. Otro aspecto significativo de la gratitud es su capacidad de generar resiliencia. La vida está llena de desafíos, pero la gratitud nos ayuda a enfrentarlos con fuerza y coraje. Cuando nos centramos en las bendiciones de nuestra vida, recordamos la fidelidad de Dios y las muchas formas en que ha respondido por nosotros en el pasado. Este recordatorio nos da la confianza para enfrentar el futuro, sabiendo que el mismo Dios que proveyó antes volverá a proveer. La gratitud se convierte en un escudo contra la duda y el miedo, fortaleciéndonos con la certeza de que nunca estamos solos y de que la provisión de Dios siempre es suficiente. La gratitud también repercute en nuestras relaciones. Cuando somos agradecidos, es más probable que expresemos aprecio a quienes nos rodean, fortaleciendo nuestros vínculos y promoviendo una atmósfera de amor y apoyo. La gratitud nos anima a ver lo mejor en los demás, a reconocer sus contribuciones y a valorar su presencia en nuestras vidas. Esta energía positiva no solo eleva a quienes nos rodean, sino que también crea un efecto dominó, multiplicando la amabilidad y la generosidad en nuestras comunidades. Al comenzar el año, este enfoque en la gratitud puede transformar nuestras interacciones, haciéndolas más significativas y enriquecedoras. Además, la gratitud tiene un profundo efecto en nuestro bienestar general. Estudios han demostrado que practicar la gratitud puede mejorar la salud mental, reducir el estrés e incrementar la felicidad. Estos beneficios no son solo psicológicos, sino profundamente espirituales. Al alinear nuestros pensamientos y actitudes con la gratitud, nos alineamos con el diseño de Dios para una vida plena y abundante. La gratitud nos ayuda a soltar la negatividad y a abrazar la paz y el gozo que provienen de confiar en la bondad de Dios. Es una práctica que nutre nuestra alma y nos da la fuerza y la perspectiva necesarias para navegar por los altibajos de la vida. Comenzar el año con gratitud establece una base para el éxito y la plenitud. Crea una mentalidad de abundancia y abre nuestros corazones a las posibilidades que se avecinan. La gratitud no se limita a mirar hacia atrás, sino que también se trata de mirar hacia adelante con esperanza y expectación. Cuando somos agradecidos, declaramos que las bendiciones de Dios no se limitan al pasado, sino que también nos esperan en el futuro. Esta actitud de expectativa es un poderoso motivador que nos inspira a iniciar el nuevo año con confianza y propósito. La gratitud es una elección, no siempre surge de manera natural, especialmente en un mundo que a menudo fomenta la comparación y la insatisfacción. Pero cuando elegimos la gratitud,
Decidimos ver la vida a través del lente de la gracia de Dios. Decidimos centrarnos en lo bueno, celebrar las victorias y confiar en las promesas de Dios. Esta elección requiere intencionalidad, pero es una elección que transforma nuestras vidas y nos permite experimentar la plenitud de sus bendiciones. La gratitud es contagiosa. Cuando la expresamos, inspiramos a los demás a hacer lo mismo, creando una cultura de agradecimiento que puede tener un profundo impacto en quienes nos rodean. Esta cultura de gratitud trasciende nuestros círculos más cercanos, influenciando a nuestras comunidades e incluso al mundo entero. Nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un efecto duradero. Al comenzar el año con gratitud, damos un ejemplo a otros, animándolos a reconocer y a celebrar las bendiciones en sus propias vidas. La gratitud es una forma de adoración. Cuando damos gracias a Dios, le damos la gloria por su bondad y reconocemos su papel como la fuente de todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Este acto de adoración fortalece nuestra relación con Él y nos recuerda nuestra dependencia de su gracia. Es una manera poderosa de empezar el año, pues nos arraiga en la verdad de que todo don perfecto proviene de lo alto. Al practicar la gratitud, plantamos semillas de positividad y fe que darán fruto a lo largo del año. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, sino también una declaración de confianza en el Dios que provee. Es una manera de decir: Señor, sé que eres bueno y confío en que tus planes para mí son buenos. Esta confianza es el fundamento de una vida llena de gozo, paz y abundancia. La fe requiere acción. No es simplemente una creencia pasiva o una esperanza silenciosa, sino una confianza activa que nos impulsa hacia adelante en el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando pensamos en la fe, a menudo la vemos como algo interno, alojado en nuestro corazón o mente. Pero la verdadera fe es mucho más que eso. Es dinámica, está viva y es evidente en la forma en que vivimos. La fe nos exige dar pasos, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Nos llama a tomar riesgos, a movernos y a confiar en que Dios nos encontrará en medio de nuestra obediencia. A menudo, la fe es incómoda porque nos pide soltar el control. Nos gusta tener todas las respuestas, ver todo el panorama y saber con exactitud cómo saldrán las cosas. Pero la fe nos invita a soltar esa necesidad de certeza y a confiar en que el plan de Dios es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Esta confianza no es ciega, está arraigada en el carácter y en las promesas de Dios. Él ha demostrado una y otra vez, tanto en las Escrituras como en nuestra propia vida, que es fiel, que provee y que siempre está con nosotros. La acción es la evidencia de la fe. Es una cosa decir que creemos en las promesas de Dios, pero otra muy distinta vivir como si las creyéramos de verdad. La fe sin acción está incompleta. Es como un auto sin combustible o una lámpara sin bombilla. Tiene el potencial de alumbrar, pero necesita algo más para cobrar vida. Cuando actuamos en nuestra fe, demostramos nuestra confianza en Dios y nos posicionamos para recibir sus bendiciones. Esa acción puede manifestarse de muchas maneras: orar con fervor, lanzarnos a una nueva oportunidad, perdonar a alguien que nos ha herido, o presentarnos cuando nos sentimos inseguros o sin preparación. Aunque estos pasos de fe puedan parecer pequeños, tienen el poder de transformar nuestra vida y acercarnos más al propósito de Dios. La acción impulsada por la fe a menudo nos saca de nuestra zona de confort. Nos lleva a hacer cosas que nos retan, que nos estiran y que nos fuerzan a depender de Dios. Tal vez signifique comenzar un proyecto que creemos demasiado grande, acercarnos a alguien que hemos estado evitando o realizar un cambio que nos parezca arriesgado. Estos momentos no son fáciles, pero es ahí donde ocurre el crecimiento. Cuando damos un paso de fe, entramos en la fuerza de Dios. Empezamos a ver que no estamos limitados por nuestras propias habilidades, porque servimos a un Dios ilimitado. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y al actuar en fe, accedemos a esa fuerza divina.
La acción impulsada por la fe a veces se confunde con la imprudencia, pero hay una gran diferencia. La imprudencia es actuar sin pensar, sin orar, ni tener un propósito claro. La acción impulsada por la fe, en cambio, es intencional y está guiada por la dirección de Dios. Requiere discernimiento y la voluntad de escuchar su voz. Cuando actuamos en fe, no lo hacemos por temor o impulso, sino por una confianza profunda en aquel que sostiene nuestro futuro. Este tipo de acción no busca demostrarnos a nosotros mismos ni ganarnos el favor de Dios, sino alinearnos con su voluntad y permitir que obre a través de nosotros. A menudo, la fe nos pide actuar antes de ver los resultados. Esta es una de las partes más desafiantes, porque va en contra de nuestro deseo natural de gratificación inmediata. Queremos ver el desenlace antes de dar el primer paso, pero así no funciona la fe. La fe consiste en sembrar semillas y confiar en que Dios traerá la cosecha en su tiempo. Es dar un paso en lo desconocido, confiando en que la luz de Dios iluminará nuestro camino, paso a paso. Esta confianza no es fácil, pero es lo que distingue la fe del mero optimismo o de los pensamientos ilusorios. La fe se arraiga en la certeza de que Dios es fiel y de que sus promesas son verdaderas. La acción impulsada por la fe también inspira a otros. Cuando vivimos nuestra fe de forma práctica, nos convertimos en un testimonio para quienes nos rodean. La gente nota cuando actuamos con valentía, con confianza y confiando en Dios. Nuestras acciones pueden alentar y motivar a otros a dar sus propios pasos de fe. Este efecto multiplicador es una de las maneras bellas en que Dios usa nuestra obediencia para bendecir a otros. Cuando damos un salto de fe, demostramos a otros que es posible confiar en Dios, aun cuando el futuro es incierto. Nuestra fe se convierte en una luz que apunta a Él e invita a los demás a experimentar su bondad. La acción impulsada por la fe no se trata de perfección, sino de progreso. Dios no espera que tengamos todo resuelto antes de actuar. No espera que seamos perfectos o que tengamos todas las respuestas. Él nos encuentra justo donde estamos y honra incluso los pasos de fe más pequeños. A veces esos pasos pueden parecernos insignificantes o insuficientes, pero en manos de Dios se vuelven extraordinarios. Él multiplica nuestros esfuerzos de la misma forma en que multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud. Nuestro trabajo no es tener todos los recursos o conocer todos los detalles, sino confiar y actuar. La fe requiere paciencia porque el tiempo de Dios suele ser diferente al nuestro. Cuando actuamos en fe, puede que no veamos los resultados de inmediato, y eso puede resultar desalentador. Pero la fe nos recuerda que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Sus planes son más grandes que los nuestros, y su tiempo es siempre perfecto. Actuar en fe implica confiar en que los retrasos de Dios no son negativas, sino que Él está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Se trata de aferrarnos a sus promesas y seguir avanzando, incluso cuando el camino parece lento o poco claro. La acción impulsada por la fe nos transforma. Cuando damos pasos de fe, crecemos de maneras que no ocurrirían si permaneciéramos en nuestra zona de confort. Aprendemos a depender de Dios, a confiar en su provisión y a ver su mano en cada aspecto de nuestra vida. Estas experiencias refuerzan nuestra fe, edificando un fundamento que nos permite enfrentar desafíos futuros con mayor valentía y seguridad. La fe es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada paso de fe se suma al anterior, creando un impulso que nos lleva hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. La fe es un viaje, no un destino final. No es algo que alcanzamos una sola vez y listo. Es algo que vivimos día a día. Cada jornada trae nuevas oportunidades para actuar con fe, para confiar en Dios y para adentrarnos en su plan. Esos actos de fe diarios pueden parecer pequeños, pero con el tiempo suman una vida profundamente arraigada en el propósito divino. Esa es la esencia de una vida llena de fe.
Una vida marcada por la confianza, la obediencia y la disposición a actuar, aun cuando no vemos todo con claridad. Preparar tu corazón es un paso esencial para alinearte con el propósito de Dios y posicionarte para recibir sus bendiciones. El estado de tu corazón influye directamente en tu capacidad para escuchar a Dios, confiar en sus planes y caminar en la plenitud de lo que Él tiene para ti. Un corazón preparado es un corazón abierto, dispuesto y listo para ser moldeado por la mano de Dios. No está endurecido por la amargura, ni lleno de distracciones, ni cargado de miedo y duda. Más bien, es un corazón que busca a Dios por encima de todo, confiando en que Él es la fuente de todo lo bueno. Preparar tu corazón comienza con la humildad. La humildad es la base de un corazón dispuesto a recibir de Dios, porque reconoce que no podemos hacerlo todos solos. Es admitir que necesitamos su guía, su fuerza y su provisión en cada área de nuestra vida. La humildad nos permite soltar el orgullo, la autosuficiencia y la necesidad de controlar cada resultado. Crea el espacio para que Dios obre, guíe y nos transforme desde adentro. Un corazón humilde reconoce que todas las bendiciones provienen de Dios y se mantiene agradecido y dependiente de su gracia. Otro aspecto clave de preparar tu corazón es el perdón. Aferrarse al resentimiento, la ira o la amargura puede bloquear el fluir de las bendiciones de Dios en tu vida. Estas emociones actúan como barreras que endurecen tu corazón y hacen difícil escuchar a Dios o confiar en sus promesas. Perdonar no significa justificar lo que alguien hizo o fingir que el dolor no ocurrió. Se trata de entregar ese dolor en manos de Dios y permitir que Él traiga sanidad y restauración. Cuando perdonas, te liberas de las cadenas del pasado y abres tu corazón a la paz y el gozo que Dios quiere darte. Un corazón preparado también es un corazón libre de distracciones. En el mundo de hoy, es fácil sentirse abrumado por el ruido, las prisas y las demandas de la vida. Nuestras agendas están llenas, nuestra mente está saturada y nuestra atención suele estar dividida. Este estado constante de distracción puede hacer difícil escuchar la voz de Dios o percibir su dirección. Preparar tu corazón implica tomar medidas intencionales para silenciar el ruido, crear momentos de oración y reflexión, y priorizar tu relación con Dios. Se trata de apagar las distracciones y de sintonizar con su presencia, permitiendo que Él te hable y te guíe. La confianza es otro elemento vital de un corazón preparado. Confiar en Dios significa creer que sus planes son mejores que los nuestros, incluso cuando no tienen sentido para nosotros. Implica entregar nuestros miedos, dudas e incertidumbres y elegir creer en su bondad. La confianza requiere fe y la fe requiere acción. Cuando confías en Dios, estás dispuesto a dar pasos de obediencia, aunque el camino no esté claro. Esta confianza fortalece tu relación con Él y profundiza tu dependencia de su sabiduría y provisión. Preparar tu corazón también implica cultivar la gratitud. La gratitud cambia tu perspectiva de lo que te falta a lo que ya tienes. Te recuerda la fidelidad de Dios y te ayuda a ver su mano en cada área de tu vida. Cuando te centras en la gratitud, creas un terreno fértil para que las bendiciones de Dios echen raíces. Un corazón agradecido es un corazón gozoso, y el gozo es un testimonio poderoso de la bondad de Dios. Al elegir la gratitud, alineas tu corazón con la voluntad de Dios y te abres a recibir la abundancia que Él quiere derramar. Otro paso importante para preparar tu corazón es examinar tus prioridades. Es fácil enredarse en la búsqueda de cosas que tal vez no se alineen con el propósito de Dios para tu vida, ya sea el éxito profesional, las posesiones materiales o las ambiciones personales. Estas búsquedas pueden, a veces, desplazar tu relación con Dios del primer lugar. Preparar tu corazón significa hacer una evaluación honesta de tus prioridades y ajustarlas cuando sea necesario. Se trata de poner a Dios en primer lugar en cada área de tu vida y confiar en que,
Cuando lo buscas por encima de todo, todo lo demás encajará en su lugar. La paciencia también es crucial en la preparación del corazón, porque el tiempo de Dios suele diferir del nuestro. Esperar en Él puede ser todo un desafío. Sin embargo, la paciencia nos enseña a confiar en su sabiduría y a depender de su fuerza. Nos recuerda que sus planes siempre son para nuestro bien y que Él nunca llega tarde. Preparar tu corazón significa cultivar la paciencia y aprender a descansar en la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto. Se trata de ser fiel en la espera, sabiendo que Él trabaja tras bambalinas para cumplir sus planes. Un corazón preparado es aquel que está arraigado en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias o enseñanzas, es la palabra viva de Dios, fuente de sabiduría, guía y aliento, imprescindible para preparar tu corazón para recibir sus bendiciones. Pasar tiempo en las Escrituras te ayuda a conocer el carácter de Dios, entender sus promesas y alinear tus deseos con su voluntad. Fortalece tu fe y te equipa para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. La oración es otro pilar en la preparación del corazón. Orar no consiste solo en pedirle cosas a Dios, sino en construir una relación con Él. Es una conversación, un momento para escuchar y una forma de expresar tu confianza en sus planes. La oración refuerza tu fe al recordarte que Dios te escucha, que le importan todos los detalles de tu vida y que proveerá según su voluntad. A través de la oración, buscas su guía, rindes tus preocupaciones y encuentras paz en su presencia. Un corazón que se prepara con oración está listo para recibir sus bendiciones. La preparación del corazón también implica arrepentimiento. Arrepentirse no tiene que ver con la culpa o la vergüenza, sino con apartarse de todo aquello que nos separa de Dios y volvernos a Él. Es reconocer la necesidad de su perdón y su gracia, y dar un paso hacia la sanidad y la restauración. El arrepentimiento despeja el camino para que Dios obre en tu vida y traiga sus bendiciones a áreas que tal vez estaban bloqueadas por el pecado o la desobediencia. Es un proceso humilde y transformador que te acerca más a Dios y alinea tu corazón con su propósito. Por último, preparar tu corazón significa estar abierto al cambio. A menudo, las bendiciones de Dios llegan de formas que no esperábamos, y sus planes para nuestra vida pueden ser diferentes de lo que imaginamos. Estar abierto al cambio implica soltar nuestras propias ideas y abrazar las nuevas oportunidades y caminos que Dios pone delante de nosotros. Significa confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus planes siempre son para nuestro bien. Un corazón preparado es un corazón flexible, dispuesto a seguir a Dios donde sea que Él guíe. Cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios, nos alineamos con su voluntad y nos abrimos a las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La obediencia no siempre es sencilla, especialmente cuando requiere ir en contra de lo que nos resulta cómodo o cuando la senda parece incierta. Pero la obediencia es la llave que abre la puerta a las promesas y a la provisión divina. Es a través de nuestra disposición a obedecer, incluso cuando no lo entendemos por completo, que experimentamos la plenitud de la bondad de Dios en nuestra vida. La obediencia comienza con una decisión. Es la determinación consciente de someternos a la autoridad de Dios y de confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. En un mundo que valora la independencia y la autosuficiencia, la obediencia puede parecer contracultural. Podemos sentir la tentación de apoyarnos en nuestro propio entendimiento o de seguir los deseos de nuestro corazón sin consultar a Dios. Pero la verdadera obediencia implica rendir nuestra voluntad a la suya. Significa decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta decisión de someternos es un acto de fe, confiando en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y que sus planes siempre son para nuestro bien. Uno de los retos de la obediencia es que a menudo implica esperar. Dios no siempre revela sus planes en el tiempo que deseamos, y su calendario puede ser muy diferente al nuestro. En estos periodos de espera,
puede ser difícil mantener la obediencia, especialmente cuando no tenemos claras las respuestas. Sin embargo, la obediencia en la espera es tan importante como la obediencia en la acción. Confiar en el tiempo de Dios, aunque parezca demorado, es una parte esencial de caminar en obediencia. Es en esos momentos que nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Cuando elegimos confiar en Dios en la espera, nos preparamos para las bendiciones que Él tiene para nosotros. La obediencia también requiere que soltemos el control. Es fácil querer controlar nuestras circunstancias, aferrarnos a nuestros planes y temer lo desconocido. Pero Dios nos llama a soltar esa necesidad y a confiar en Él con los resultados. Cuando obedecemos, reconocemos que no podemos hacerlo todos solos y que necesitamos su guía. Dejar el control no es una muestra de debilidad, sino una demostración de fuerza y de confianza en la soberanía de Dios. Es una declaración de que creemos que Él tiene el control y de que su plan es más grande que cualquier cosa que podamos tramar por nuestra cuenta. Otro aspecto de la obediencia es que involucra la acción. No basta con saber lo que Dios desea, hay que llevarlo a la práctica. La obediencia es el puente entre oír la palabra de Dios y vivirla. Es una cosa leer la Biblia y entender sus principios, pero otra muy distinta aplicarlos en nuestra vida. La obediencia es lo que convierte el conocimiento en transformación. Nos pide dar un paso de fe y poner en práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer, sea perdonar a quien nos ofendió, servir a otros o lanzarnos a una nueva oportunidad. Sin acción, nuestra fe permanece inactiva, pero la obediencia le da vida, permitiéndole crecer y florecer. La obediencia también involucra sacrificio. Con frecuencia, obedecer a Dios significa hacer sacrificios en áreas de nuestra vida que valoramos. Puede ser abandonar un camino profesional al que hemos dedicado años, soltar una relación que no está alineada con la voluntad de Dios, o elegir servir a otros cuando preferiríamos enfocarnos en nuestras propias necesidades. Estos sacrificios no son en vano, son inversiones en el reino de Dios. El mismo Jesús mostró la máxima obediencia con su sacrificio en la cruz. De la misma manera, cuando elegimos obedecer, aunque nos cueste, reflejamos su amor y su entrega a cumplir la voluntad de Dios. En momentos de obediencia, es posible que enfrentemos oposición o desafíos. Quizás haya personas que cuestionen nuestras decisiones o circunstancias que dificulten el seguir adelante, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra obediencia es más poderosa. Es sencillo obedecer cuando todo va bien, pero obedecer frente a la adversidad demuestra nuestra inquebrantable confianza en el plan de Dios. Cuando elegimos obedecer a pesar de las dificultades, mostramos una fe que trasciende las circunstancias. Nuestra obediencia se convierte en un testimonio para otros de la fidelidad y la provisión de Dios. La obediencia también abre la puerta a una mayor intimidad con Dios. Al elegir seguirlo, nos acercamos más a su corazón y a sus propósitos para nuestra vida. A medida que obedecemos, experimentamos su presencia de forma más profunda y empezamos a comprender mejor su carácter. Es mediante la obediencia que crecemos en nuestra relación con Dios, y a medida que esta relación se profundiza, también aumenta nuestra capacidad de escuchar su voz. Cuanto más obedecemos, más reconocemos su guía y más nos alineamos con su voluntad. Esta cercanía con Dios es la mayor recompensa de la obediencia, pues nos permite experimentar su amor y dirección de manera extraordinaria. Dios también promete bendecir a quienes obedecen. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Él bendice a los que caminan en obediencia. Cuando elegimos obedecer, nos posicionamos para recibir sus promesas. Esas bendiciones no siempre llegan en la forma que esperamos, pero siempre son buenas. La obediencia no garantiza que todo sea fácil o que eludamos las dificultades, pero sí nos asegura que Dios nos proveerá, nos guiará y nos bendecirá de maneras que están alineadas con su propósito. Al obedecer, confiamos en que Dios suplirá nuestras necesidades tanto físicas como espirituales, y que hará que todas las cosas cooperen para nuestro bien.
La obediencia también tiene un efecto multiplicador. No solo afecta nuestra vida, sino que impacta a quienes nos rodean. Nuestra obediencia puede servir de modelo para otros, animándolos a seguir la voluntad de Dios en su propia vida. Esta influencia alcanza a nuestras familias, comunidades e incluso al mundo. Cuanto más obedecemos, más nos convertimos en canales a través de los cuales fluye el amor, la gracia y el poder de Dios. Nuestras acciones de obediencia pueden acercar a otros a Dios, fortalecerlos en su fe y mostrarles la realidad de su presencia en nuestro día a día. La obediencia es un proceso continuo. No es una decisión que se toma una sola vez, sino una elección diaria de seguir la voluntad de Dios. Habrá ocasiones en las que erraremos, nos equivocaremos o tendremos dificultades para obedecer. Pero Dios es misericordioso y siempre está listo para perdonarnos y restaurarnos. La clave está en seguir volviendo a Él, seguir buscando su guía y seguir eligiendo la obediencia, aun cuando sea difícil. Mientras perseveramos en la obediencia, crecemos en nuestra capacidad de escuchar a Dios, confiar en sus planes y caminar en la plenitud de sus bendiciones. Caminar en obediencia no se trata de perfección, sino de progreso. Es dar un paso tras otro, con la certeza de que Dios está barrena a nuestro lado en cada uno de ellos. La obediencia requiere fe, paciencia y confianza, pero también trae gran gozo, paz y plenitud. Cuando elegimos obedecer, nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos la vida abundante que nos ha prometido. La fe es la piedra angular de nuestra relación con Dios y la clave para recibir sus bendiciones sobreabundantes en nuestra vida. Somos salvos por fe y, por fe, recibimos todas las promesas de Dios. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar profundamente en su carácter, en sus promesas y en su capacidad de actuar a nuestro favor. Gracias a la fe, damos pasos en lo desconocido, seguros de que Dios nos guía a cada instante. De la misma manera en que dependemos de los sentidos físicos para navegar el mundo que nos rodea, dependemos de la fe para transitar nuestro viaje espiritual y experimentar la vida abundante que Dios ha prometido. La fe comienza creyendo la palabra de Dios. La Biblia es el cimiento de nuestra fe porque revela quién es Dios, lo que ha hecho y lo que promete hacer en el futuro. A través de las Escrituras aprendemos sobre su fidelidad, su amor y su poder. Cuanto más nos sumergimos en su palabra, más crece nuestra fe. Por eso es importante pasar tiempo diariamente en las Escrituras, para fortalecer continuamente nuestra confianza al conocer más a Dios y sus promesas. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al leer y meditar en la palabra, edificamos un fundamento firme para nuestra fe. La fe también se nutre mediante la oración. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios, y a través de ella, expresamos nuestra confianza en su habilidad para responder a nuestras necesidades. Orar no consiste únicamente en pedir cosas a Dios, sino en alinear nuestro corazón con su voluntad y rendirle nuestros deseos. Cuando oramos, reconocemos que no podemos controlarlo todo, pero confiamos en que Dios sí puede. La oración fortalece nuestra fe al recordarnos que Dios nos escucha, que se interesa por cada detalle de nuestra vida y que proveerá según su voluntad. A través de la oración, buscas su guía, rindes tus preocupaciones y encuentras paz en su presencia. Un corazón que se prepara con oración está listo para recibir sus bendiciones. La preparación del corazón también implica arrepentimiento. Arrepentirse no tiene que ver con la culpa o la vergüenza, sino con apartarse de todo aquello que nos separa de Dios y volvernos a Él. Es reconocer la necesidad de su perdón y su gracia, y dar un paso hacia la sanidad y la restauración.
El arrepentimiento despeja el camino para que Dios obre en tu vida y traiga sus bendiciones a áreas que tal vez estaban bloqueadas por el pecado o la desobediencia. Es un proceso humilde y transformador que te acerca más a Dios y alinea tu corazón con su propósito. Por último, preparar tu corazón significa estar abierto al cambio. A menudo, las bendiciones de Dios llegan de formas que no esperábamos y sus planes para nuestra vida pueden ser diferentes de lo que imaginamos. Estar abierto al cambio implica soltar nuestras propias ideas y abrazar las nuevas oportunidades y caminos que Dios pone delante de nosotros. Significa confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus planes siempre son para nuestro bien. Un corazón preparado es un corazón flexible, dispuesto a seguir a Dios donde sea que Él guíe. Cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios, nos alineamos con su voluntad y nos abrimos a las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La obediencia no siempre es sencilla, especialmente cuando requiere ir en contra de lo que nos resulta cómodo o cuando la senda parece incierta. Pero la obediencia es la llave que abre la puerta a las promesas y a la provisión divina. Es a través de nuestra disposición a obedecer, incluso cuando no lo entendemos por completo, que experimentamos la plenitud de la bondad de Dios en nuestra vida. La obediencia comienza con una decisión. Es la determinación consciente de someternos a la autoridad de Dios y de confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. En un mundo que valora la independencia y la autosuficiencia, la obediencia puede parecer contracultural. Podemos sentir la tentación de apoyarnos en nuestro propio entendimiento o de seguir los deseos de nuestro corazón sin consultar a Dios. Pero la verdadera obediencia implica rendir nuestra voluntad a la suya. Significa decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta decisión de someternos es un acto de fe, confiando en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y que sus planes siempre son para nuestro bien. Uno de los retos de la obediencia es que a menudo implica esperar. Dios no siempre revela sus planes en el tiempo que deseamos, y su calendario puede ser muy diferente al nuestro. En estos periodos de espera, puede ser difícil mantener la obediencia, especialmente cuando no tenemos claras las respuestas. Sin embargo, la obediencia en la espera es tan importante como la obediencia en la acción. Confiar en el tiempo de Dios, aunque parezca demorado, es una parte esencial de caminar en obediencia. Es en esos momentos que nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Cuando elegimos confiar en Dios en la espera, nos preparamos para las bendiciones que Él tiene para nosotros. La obediencia también requiere que soltemos el control. Es fácil querer controlar nuestras circunstancias, aferrarnos a nuestros planes y temer lo desconocido. Pero Dios nos llama a soltar esa necesidad y a confiar en Él con los resultados. Cuando obedecemos, reconocemos que no podemos hacerlo todos solos y que necesitamos su guía. Dejar el control no es una muestra de debilidad, sino una demostración de fuerza y de confianza en la soberanía de Dios. Es una declaración de que creemos que Él tiene el control y de que su plan es más grande que cualquier cosa que podamos tramar por nuestra cuenta. Otro aspecto de la obediencia es que involucra la acción. No basta con saber lo que Dios desea, hay que llevarlo a la práctica. La obediencia es el puente entre oír la palabra de Dios y vivirla. Es una cosa leer la Biblia y entender sus principios, pero otra muy distinta aplicarlos en nuestra vida. La obediencia es lo que convierte el conocimiento en transformación. Nos pide dar un paso de fe y poner en práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer, sea perdonar a quien nos ofendió, servir a otros o lanzarnos a una nueva oportunidad. Sin acción, nuestra fe permanece inactiva, pero la obediencia le da vida, permitiéndole crecer y florecer. La obediencia también involucra sacrificio. Con frecuencia, obedecer a Dios significa hacer sacrificios en áreas de nuestra vida que valoramos. Puede ser abandonar un camino profesional al que hemos dedicado años, soltar una relación que no está alineada con la voluntad de Dios,
o elegir servir a otros cuando preferiríamos enfocarnos en nuestras propias necesidades. Estos sacrificios no son en vano, son inversiones en el reino de Dios. El mismo Jesús mostró la máxima obediencia con su sacrificio en la cruz. De la misma manera, cuando elegimos obedecer, aunque nos cueste, reflejamos su amor y su entrega a cumplir la voluntad de Dios. En momentos de obediencia, es posible que enfrentemos oposición o desafíos. Quizás haya personas que cuestionen nuestras decisiones o circunstancias que dificulten el seguir adelante. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra obediencia es más poderosa. Es sencillo obedecer cuando todo va bien, pero obedecer frente a la adversidad demuestra nuestra inquebrantable confianza en el plan de Dios. Cuando elegimos obedecer a pesar de las dificultades, mostramos una fe que trasciende las circunstancias. Nuestra obediencia se convierte en un testimonio para otros de la fidelidad y la provisión de Dios. La obediencia también abre la puerta a una mayor intimidad con Dios. Al elegir seguirlo, nos acercamos más a su corazón y a sus propósitos para nuestra vida. A medida que obedecemos, experimentamos su presencia de forma más profunda y empezamos a comprender mejor su carácter. Es mediante la obediencia que crecemos en nuestra relación con Dios, y a medida que esta relación se profundiza, también aumenta nuestra capacidad de escuchar su voz. Cuanto más obedecemos, más reconocemos su guía y más nos alineamos con su voluntad. Esta cercanía con Dios es la mayor recompensa de la obediencia, pues nos permite experimentar su amor y dirección de manera extraordinaria. Dios también promete bendecir a quienes obedecen. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Él bendice a los que caminan en obediencia. Cuando elegimos obedecer, nos posicionamos para recibir sus promesas. Esas bendiciones no siempre llegan en la forma que esperamos, pero siempre son buenas. La obediencia no garantiza que todo sea fácil o que eludamos las dificultades, pero sí nos asegura que Dios nos proveerá, nos guiará y nos bendecirá de maneras que están alineadas con su propósito. Al obedecer, confiamos en que Dios suplirá nuestras necesidades tanto físicas como espirituales, y que hará que todas las cosas cooperen para nuestro bien. La obediencia también tiene un efecto multiplicador. No solo afecta nuestra vida, sino que impacta a quienes nos rodean. Nuestra obediencia puede servir de modelo para otros, animándolos a seguir la voluntad de Dios en su propia vida. Esta influencia alcanza a nuestras familias, comunidades e incluso al mundo. Cuanto más obedecemos, más nos convertimos en canales a través de los cuales fluye el amor, la gracia y el poder de Dios. Nuestras acciones de obediencia pueden acercar a otros a Dios, fortalecerlos en su fe y mostrarles la realidad de su presencia en nuestro día a día. La obediencia es un proceso continuo. No es una decisión que se toma una sola vez, sino una elección diaria de seguir la voluntad de Dios. Habrá ocasiones en las que erraremos, nos equivocaremos o tendremos dificultades para obedecer. Pero Dios es misericordioso y siempre está listo para perdonarnos y restaurarnos. La clave está en seguir volviendo a Él, seguir buscando su guía y seguir eligiendo la obediencia, aun cuando sea difícil. Mientras perseveramos en la obediencia, crecemos en nuestra capacidad de escuchar a Dios, confiar en sus planes y caminar en la plenitud de sus bendiciones. Caminar en obediencia no se trata de perfección, sino de progreso. Es dar un paso tras otro, con la certeza de que Dios está a nuestro lado en cada uno de ellos. La obediencia requiere fe, paciencia y confianza, pero también trae gran gozo, paz y plenitud. Cuando elegimos obedecer, nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos la vida abundante que nos ha prometido. La fe es la piedra angular de nuestra relación con Dios y la clave para recibir sus bendiciones sobreabundantes en nuestra vida. Somos salvos por fe, y por fe recibimos todas las promesas de Dios. La fe no es solo creer en la existencia de Dios,
sino confiar profundamente en su carácter, en sus promesas y en su capacidad de actuar a nuestro favor. Gracias a la fe, damos pasos en lo desconocido, seguros de que Dios nos guía a cada instante. De la misma manera en que dependemos de los sentidos físicos para navegar el mundo que nos rodea, dependemos de la fe para transitar nuestro viaje espiritual y experimentar la vida abundante que Dios ha prometido. La fe comienza creyendo la palabra de Dios. La Biblia es el cimiento de nuestra fe, porque revela quién es Dios, lo que ha hecho y lo que promete hacer en el futuro. A través de las Escrituras aprendemos sobre su fidelidad, su amor y su poder. Cuanto más nos sumergimos en su palabra, más crece nuestra fe. Por eso es importante pasar tiempo diariamente en las Escrituras, para fortalecer continuamente nuestra confianza al conocer más a Dios y sus promesas. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al leer y meditar en la palabra, edificamos un fundamento firme para nuestra fe. La fe también se nutre mediante la oración. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios, y a través de ella, expresamos nuestra confianza en su habilidad para responder a nuestras necesidades. Orar no consiste únicamente en pedir cosas a Dios, sino en alinear nuestro corazón con su voluntad y rendirle nuestros deseos. Cuando oramos, reconocemos que no podemos controlarlo todo, pero confiamos en que Dios sí puede. La oración fortalece nuestra fe al recordarnos que Dios nos escucha, que se interesa por cada detalle de nuestra vida y que proveerá según su voluntad. A través de la oración, forjamos una relación íntima con Dios y, al acercarnos a Él, nuestra fe se profundiza. La fe también se incrementa al responder a las acciones de Dios en nuestra vida. Podemos mirar atrás y ver de qué manera Él ha provisto, protegido y guiado nuestro camino como prueba de su fidelidad. Nuestra fe crece al reflexionar en la forma en que Dios ha sido fiel en el pasado y al confiar en que seguirá actuando en nuestro futuro. La Biblia está llena de relatos sobre la intervención milagrosa de Dios en la vida de su pueblo. Desde la apertura del Mar Rojo hasta la provisión de maná en el desierto, Dios ha mostrado repetidamente su fidelidad. Esos relatos nos recuerdan que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos, y que es digno de confianza en cualquier circunstancia. Otro aspecto clave de la fe es confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces deseamos que las cosas sucedan de inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto. Esperar en Él puede ser una de las partes más difíciles de la fe, sobre todo cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o cuando parece que nuestras oraciones no reciben respuesta. Sin embargo, es en esos momentos de espera donde nuestra fe se prueba y refina. Dios usa la espera para desarrollar nuestra paciencia, perseverancia y confianza en Él. Cuando esperamos en Dios, reconocemos que Él es soberano y que sabe lo que es mejor para nosotros. Confiamos en que Él traerá los resultados correctos en el momento justo, aunque no se ajuste a nuestro propio calendario. La fe no es una decisión única, sino un compromiso diario. Cada día debemos elegir confiar en Dios, creer en sus promesas y caminar en fe. Habrá situaciones que pondrán a prueba nuestra fe, desafíos que parecerán insuperables o dudas y temores que surjan. En esos instantes, la fe es lo que nos sostiene. La Biblia dice que si tenemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Mateo 17:20. Aún la fe más diminuta puede producir resultados poderosos, siempre y cuando la depositemos en las manos de un Dios todopoderoso. Uno de los aspectos más desafiantes de la fe es aprender a confiar en la bondad de Dios. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, pero la auténtica fe se evidencia en las pruebas. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es natural preguntarnos si Dios nos ama o si realmente está con nosotros. Sin embargo, la fe nos enseña a creer que Dios siempre es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias son complejas. La Biblia nos dice que Dios
hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le aman. Romanos 8:28. Esto significa que, incluso en medio de pruebas, Dios sigue obrando a nuestro favor. Puede que no entendamos por qué ocurren ciertas cosas, pero la fe nos permite confiar en que Dios está en control y que sus planes para nosotros son buenos. La fe también es un catalizador de acción. Cuando en verdad creemos en las promesas de Dios, nos sentimos impulsados a actuar conforme a ellas. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. No basta con decir que creemos. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Cuando confiamos en Dios, estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, asumir riesgos y hacer lo que Él nos llama a hacer, aunque nos parezca incierto o intimidante. La fe nos mueve a la acción, y es a través de esas acciones que vemos las bendiciones de Dios desplegarse en nuestra vida. Otro elemento clave de la fe es aprender a vivir en el presente. Es fácil angustiarnos por el futuro o aferrarnos al pasado, pero la fe nos enseña a confiarle a Dios el mañana. Jesús nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae sus propios afanes. Mateo 6:34. Cuando vivimos en fe, aprendemos a centrarnos en el hoy, convencidos de que Dios cuidará del futuro. La fe nos permite descansar en la provisión de Dios, seguros de que Él suplirá nuestras necesidades a medida que surjan. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en Dios aun cuando no comprendemos. Habrá ocasiones en que nuestras circunstancias no tengan sentido, cuando el camino esté borroso o cuando enfrentemos dificultades que parezcan imposibles. En esos momentos, nuestra fe es lo que nos sostiene. Es a través de la fe que creemos que Dios está con nosotros, que nos guía y que jamás nos abandonará. La fe no depende de nuestro entendimiento, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. La fe también es un escudo que nos protege de las mentiras y las dudas del enemigo. A menudo, el enemigo tratará de sembrar dudas en nuestra mente, cuestionando la bondad, el poder o el amor de Dios. Pero cuando estamos firmes en la fe, podemos resistir esos ataques y seguir confiando en las promesas de Dios. La fe nos permite mantenernos fuertes frente a la adversidad, sabiendo que Dios está con nosotros y que es más poderoso que cualquier obstáculo que enfrentemos. A medida que crecemos en la fe, empezamos a ver el mundo con otros ojos. Empezamos a ver las posibilidades en lugar de las limitaciones, a confiar en la provisión de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas y a creer que para Dios todo es posible. La fe transforma nuestro modo de vivir, de ver nuestras circunstancias y de afrontar los retos. Cuando caminamos por fe, experimentamos las bendiciones de Dios de maneras que superan nuestras expectativas, sabiendo que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. La fe es el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida. Es el combustible que nos impulsa hacia adelante, aún frente a la incertidumbre, y el ancla que nos mantiene firmes cuando llegan las tormentas. Al depositar nuestra fe en Dios, nos posicionamos para experimentar las bendiciones desbordantes que Él ha prometido a quienes confían en Él. La gratitud es la actitud que nos prepara para recibir las bendiciones sobreabundantes de Dios. Es una fuerza poderosa que abre nuestro corazón a reconocer todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. La gratitud va más allá del mero reconocimiento. Es una profunda valoración de la bondad, el amor y la fidelidad de Dios. Cuando vivimos con un corazón agradecido, somos capaces de ver las bendiciones que nos rodean, incluso en medio de pruebas y desafíos. La gratitud desplaza nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que tenemos, y es en ese cambio que nos abrimos a recibir más de las bendiciones de Dios. La gratitud empieza con un cambio de mentalidad. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo que no tenemos, es fácil caer en la insatisfacción y el descontento, persiguiendo constantemente algo más o comparándonos con otros. Sin embargo, cuando elegimos ser agradecidos,
decidimos centrarnos en lo que sí tenemos en vez de lo que nos falta. La gratitud nos lleva a detenernos y reflexionar sobre las incontables bendiciones que Dios ya ha derramado en nuestra vida. Nos recuerda que tenemos mucho por lo cual dar gracias, aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios en cada circunstancia, confiando en que todo lo obra para nuestro bien. La gratitud es también una expresión de humildad. Cuando somos genuinamente agradecidos, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. En nuestra cultura, a menudo se valora la autosuficiencia y el atribuirnos a nosotros mismos el mérito de nuestros logros, pero la gratitud nos recuerda que dependemos de Dios para todo. La Biblia enseña que todo don bueno y perfecto proviene de lo alto. Santiago 1:17. Al darnos cuenta de esta verdad, nos sentimos humildes ante la generosidad y la gracia de Dios. La gratitud nos ayuda a recordar que no somos autosuficientes, sino que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y es en esa humildad que encontramos verdadera satisfacción al reconocer que la provisión de Dios es más que suficiente. Vivir con gratitud también implica reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. A menudo nos consumimos con las prisas del día a día y olvidamos reconocer la mano de Dios en los pequeños detalles. Sin embargo, al cultivar un corazón agradecido, empezamos a notar los modos en que Dios obra cada día en nuestra vida. Desde bendiciones simples como una comida caliente o una palabra amable, hasta bendiciones más grandes como la salud o relaciones significativas, la gratitud abre nuestros ojos a las formas en que Dios está activo en nuestra realidad. Al enfocarnos en esas bendiciones, recordamos que Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos, proveyendo y mostrándonos su amor. La gratitud nos ayuda a vivir conscientes de su presencia, lo que fortalece nuestra conexión con Él. La gratitud además fortalece nuestra fe. Al recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado, nuestra confianza en Él se incrementa para el futuro. Reflexionar en la provisión, la protección y la guía de Dios nos ayuda a recordar que Él es confiable y que seguirá actuando en nuestro beneficio. La gratitud nos centra en las victorias y bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, lo que impulsa nuestra fe para lo que vendrá. Nos recuerda que si Dios actuó antes, volverá a actuar. A medida que practicamos la gratitud, nuestra confianza en Dios se fortalece y crece nuestra seguridad en su habilidad para cumplir sus promesas. Un corazón agradecido también conduce a una vida de generosidad. Cuando valoramos todo lo que Dios nos ha dado, sentimos el deseo de compartir esas bendiciones con otros. La gratitud cambia nuestra perspectiva de escasez a abundancia. En lugar de fijarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que tenemos y nos sentimos más dispuestos a compartirlo. La Biblia nos enseña que hay mayor bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35. Cuando vivimos con un corazón agradecido, somos más conscientes de las necesidades a nuestro alrededor y nos movemos a actuar con generosidad. La gratitud nos impulsa a entregar nuestro tiempo, recursos y amor, sabiendo que todo cuanto poseemos proviene de Dios y está destinado a ser compartido. La gratitud también trae gozo a nuestra vida. Al centrarnos en las bendiciones presentes en lugar de las cosas que carecemos, empezamos a experimentar una alegría y un contentamiento que no dependen de bienes materiales ni logros. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y brindarnos paz y felicidad sin importar las circunstancias. Aun en épocas difíciles, un corazón agradecido encuentra gozo en las cosas pequeñas y en la belleza que cada día ofrece. Este gozo no se basa en circunstancias externas, sino en la paz interna que proviene de saber que Dios es bueno y que está con nosotros en cada etapa de nuestra vida. La gratitud también nos ayuda a superar la negatividad. En un mundo a menudo lleno de quejas e insatisfacción, elegir la gratitud es un antídoto poderoso contra la negatividad.
Cuando nos concentramos en las bendiciones de nuestra vida, cambiamos la queja por la acción de gracias. Este cambio de enfoque nos permite replantear nuestras circunstancias y ver lo bueno incluso en medio de situaciones complicadas. La gratitud nos eleva por encima de los desafíos y nos permite mirarlos a través del lente de la bondad de Dios. Nos recuerda que, incluso en los momentos más duros, Dios sigue estando con nosotros y sigue siendo digno de nuestra alabanza. La gratitud también tiene un gran impacto en nuestras relaciones. Cuando expresamos gratitud a los demás, reforzamos los lazos que nos unen. La gratitud promueve una actitud de aprecio y respeto, lo que nutre relaciones saludables y positivas. Al tomarnos el tiempo de agradecer a otros por su amabilidad, apoyo y amor, creamos un entorno de respeto y cariño mutuo. La gratitud nos permite construir conexiones más profundas, reconociendo el valor y la importancia de las personas que comparten nuestra vida. De igual modo, cuando agradecemos a Dios por quienes nos rodean, nuestro amor y afecto por ellos crece. La gratitud transforma las relaciones, haciéndolas más significativas y plenas. Otro aspecto poderoso de la gratitud es su habilidad de traernos paz al corazón. Cuando somos agradecidos, dejamos atrás la ansiedad y la preocupación que a menudo surgen de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que deseamos cambiar. La gratitud aquieta nuestro corazón y nuestra mente, permitiéndonos descansar en la paz que proviene de saber que Dios tiene el control. La Biblia nos anima a dar gracias en todas las circunstancias, Primera de Tesalonicenses 5:18. Y al hacerlo, experimentamos una paz que sobrepasa el entendimiento. La gratitud calma la tempestad interna y nos ayuda a encontrar reposo en la presencia de Dios. Vivir con gratitud también transforma nuestra adoración. La adoración es una expresión de nuestro amor y reverencia por Dios, y la gratitud surge de manera natural al reconocer su bondad. Cuando estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra adoración se vuelve más auténtica y profunda. La gratitud nos impulsa a alabar a Dios por su fidelidad, su misericordia y su amor. Profundiza nuestra relación con Él y nos permite adorarle en espíritu y en verdad. Al expresar gratitud a Dios, reconocemos su grandeza y su bondad, y nuestro corazón se acerca a Él con más fuerza. La gratitud es una elección diaria. No siempre es fácil, especialmente cuando nos enfrentamos a problemas o decepciones. Pero justo en esos momentos es cuando la gratitud muestra su máximo poder. Al elegir dar gracias en medio de las dificultades, demostramos nuestra confianza en Dios y nuestra creencia de que Él es siempre bueno. La gratitud es una herramienta que nos permite ver el mundo con otros ojos, experimentar gozo y paz, y recibir las bendiciones desbordantes de Dios. Es la elección de vivir conscientes de su bondad y de responder con un corazón lleno de agradecimiento. La obediencia es una de las expresiones más profundas de nuestra fe y confianza en Dios. A través de la obediencia, nos alineamos con la voluntad de Dios y lo invitamos a derramar sus bendiciones en nuestra vida. Obedecer a Dios no consiste únicamente en cumplir un conjunto de normas, sino en vivir conforme a su propósito, rendirle nuestros deseos y planes, y confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. La obediencia refleja la humildad de reconocer que Dios es soberano y que su sabiduría excede nuestra comprensión. Es por medio de la obediencia que experimentamos las bendiciones desbordantes de Dios, ya que abre la puerta para que su voluntad se cumpla en nosotros. La obediencia comienza con un corazón dispuesto a someterse a la autoridad de Dios. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, debemos tomar la decisión de someter todas las áreas de nuestra vida a su señorío. Esto significa ceder nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras ambiciones a Dios, confiando en que su plan es mayor que cualquier sueño propio. La verdadera obediencia implica dejar a un lado nuestra propia agenda y abrazar el propósito divino, incluso cuando no sea fácil ni cómodo. Requiere una profunda confianza en el carácter y la bondad de Dios, sabiendo que Él solo quiere lo mejor para nosotros.
La Biblia es clara al enseñar que la obediencia es clave para recibir las bendiciones de Dios. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones a quienes obedecen sus mandamientos y siguen sus caminos. Esas bendiciones incluyen prosperidad, paz y protección, entre muchas otras. El anhelo de Dios es bendecirnos abundantemente, pero exige que andemos en obediencia a su palabra. Nuestra obediencia nos prepara para recibir sus bendiciones y experimentar su favor. Cuando elegimos obedecer, demostramos nuestra fe en las promesas de Dios y nuestra confianza en su provisión. La obediencia también nos pide que confiemos en el tiempo de Dios. En ocasiones, Él nos llama a dar pasos de fe que no comprendemos a primera vista. Quizá no entendamos por qué Dios nos pide hacer algo, o por qué ciertas puertas aún no se abren, pero la obediencia nos obliga a creer que el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia señala que todo tiene su momento bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Confiar en el tiempo de Dios significa aceptar que Él conoce lo que es mejor y que hará que todo encaje en el momento oportuno. Es en la espera, en esos periodos en los que no tenemos todas las respuestas, que nuestra fe y obediencia se refinan. Obedecer mientras esperamos demuestra nuestra confianza en que el plan de Dios es perfecto, aunque no podamos ver el cuadro completo. Otro aspecto de la obediencia es que puede exigirnos hacer sacrificios. A menudo, obedecer a Dios conlleva costos personales, como renunciar a un camino profesional, soltar una relación que no encaja con su voluntad o servir a otros cuando preferiríamos complacernos a nosotros mismos. Sin embargo, estos sacrificios no son en vano, son inversiones en el reino de Dios. Jesús en persona modeló la obediencia perfecta mediante su sacrificio en la cruz. Del mismo modo, cuando elegimos obedecer, aunque duela, reflejamos su amor y su entrega para cumplir la voluntad del Padre. La obediencia es también un signo de nuestro amor por Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga ni una obligación, sino una manifestación de nuestro amor hacia Dios. Cuando lo amamos, anhelamos agradarle y seguir sus instrucciones. Nuestra obediencia nace de un corazón enamorado del Salvador, que desea honrarlo en todo. El amor por Dios nos impulsa a caminar en obediencia, no para ganar su favor, sino para reflejar su carácter en nuestra vida. De esta manera, la obediencia fluye naturalmente de nuestra relación con Dios, mientras buscamos vivir para su gloria. La obediencia también requiere que seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Él es nuestro consejero y nos ayuda a discernir y seguir la voluntad de Dios. A medida que crecemos en nuestro andar con el Señor, aprendemos a reconocer la voz del Espíritu Santo y a ser más dóciles a sus impulsos. El Espíritu Santo nos corrige cuando nos desviamos, nos alienta cuando estamos cansados y nos capacita para vivir en obediencia. Es a través de Él que podemos cumplir los mandamientos de Dios, pues Él nos fortalece y equipa para hacerlo. Por nosotros mismos no podemos obedecer, pero con el poder del Espíritu Santo nos es posible. Además, la obediencia nos llama a caminar en integridad, haciendo lo correcto aunque nadie nos observe. La verdadera obediencia no se limita a acciones externas, sino que comienza en lo profundo del corazón. Dios desea una obediencia que nazca de un corazón sincero, no un simple cumplimiento para lucir bien ante los demás. Obedecer cuando otros nos ven puede ser más fácil, pero la obediencia genuina se demuestra en privado, cuando nadie está para aplaudirnos. Dios ve nuestro corazón y conoce nuestras motivaciones. La obediencia en lo secreto es tan valiosa como la obediencia en público. Y cuando vivimos en integridad, honramos a Dios y demostramos que nuestra obediencia no busca aprobación humana, sino honrarlo a Él. A medida que crecemos en obediencia, experimentamos paz y gozo aún mayores en nuestra vida. Al obedecer a Dios, nos alineamos con su propósito
Y esa alineación nos trae una paz que supera todo entendimiento. La obediencia trae libertad, porque ya no estamos atados a nuestros propios deseos o a las expectativas del mundo. Cuando elegimos obedecer, nos libramos de las consecuencias de la desobediencia y abrimos las puertas para que las bendiciones de Dios fluyan sin trabas en nuestra vida. La obediencia nos conduce a una vida de propósito, plenitud y paz, al caminar en sintonía con Dios y cumplir el llamado que Él nos ha dado. La obediencia también refleja nuestra confianza en la sabiduría de Dios. Quizá no siempre entendamos por qué nos pide algo, pero confiamos en que Él sabe lo que es mejor. Su sabiduría supera la nuestra y sus planes para nosotros son buenos. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando obedecemos a Dios, reconocemos: confío en que sabes lo que es mejor para mí, incluso cuando yo no lo entiendo. Así, la obediencia se convierte en un acto de rendición a la voluntad perfecta de Dios, reconociendo que Él lo sabe todo y que sus planes son superiores. La obediencia es un proceso continuo, no un evento aislado. A diario nos enfrentamos a decisiones que nos piden obedecer o desobedecer. Cada elección es una oportunidad para mostrar nuestro amor a Dios, nuestra fe en su plan y nuestro compromiso de caminar en sus sendas. Obedecer no siempre es fácil, pero siempre merece la pena. Conforme avanzamos en la obediencia, experimentamos la presencia de Dios de manera más profunda y nos ubicamos en el lugar donde sus bendiciones sobreabundan. Cada paso de obediencia nos acerca al corazón de Dios y abre la puerta a su gracia y favor en nuestras vidas. La obediencia es la llave que desencadena la plenitud de las bendiciones de Dios. Al decidir caminar en obediencia, nos alineamos con la voluntad del Señor y nos preparamos para recibir todo lo que Él quiere darnos. Nuestra obediencia hace que su poder, provisión y protección se manifiesten en cada área de nuestra vida. A medida que obedecemos a Dios, crecemos en fe, confianza y amor hacia Él, y experimentamos las bendiciones desbordantes que resultan de vivir conforme a su voluntad. Mientras nos ubicamos en la puerta de entrada de un nuevo año, queda claro que el camino hacia las bendiciones sobreabundantes de Dios pasa por la rendición, la fe, la confianza y la obediencia. Hemos explorado el poder de alinearnos con la voluntad de Dios y abrazar la naturaleza transformadora de su provisión divina. Cada paso que damos hacia una relación más profunda con Él y hacia un corazón más obediente nos posiciona para experimentar sus abundantes bendiciones. Hemos visto cómo la gratitud abre nuestros corazones, cómo comprender el propósito de Dios nos lleva a una realización plena, cómo permanecer conectados a Él trae paz, y cómo la obediencia es el sendero que desbloquea la plenitud de sus promesas. Todas estas verdades apuntan a la misma realidad. Dios desea bendecirnos, pero debemos estar dispuestos a confiar en Él, a andar en sus caminos y a abrazar por completo sus planes para nuestra vida. Las bendiciones sobreabundantes de Dios no se limitan a la prosperidad material ni al éxito exterior. Tienen que ver con experimentar su amor, su paz y su propósito en cada área de nuestra existencia. Cuando permitimos que Dios nos guíe, cuando confiamos en su tiempo y cuando optamos por obedecer sus mandamientos, abrimos la puerta a una vida rica en significado, plenitud y gozo. Las bendiciones de Dios van mucho más allá de lo que podemos imaginar y siempre son mejores que cualquier cosa que podamos lograr por nuestra cuenta. Son un reflejo de su bondad, misericordia y fidelidad, y llegan a nosotros no porque las merezcamos, sino por su inmenso amor. Al comenzar este nuevo año, tomemos la decisión de alinearnos con la voluntad de Dios. Hagamos el compromiso de caminar en obediencia, reconociendo que esta no se trata de cumplir normas, sino de profundizar en nuestra relación con el Creador del universo. Se trata de confiarle cada área de nuestra vida
y de creer que sus planes son más grandes que cualquier plan que podamos idear. La obediencia no siempre será sencilla, y habrá momentos en que el camino parezca confuso, pero es precisamente en esos instantes cuando la fidelidad de Dios se hace más evidente. Al caminar en obediencia, no lo hacemos solos. El mismo Creador del universo va a nuestro lado y jamás nos abandona. El nuevo año ofrece una oportunidad fresca para que nos posicionemos en pos de las bendiciones de Dios. Es un tiempo de nuevos comienzos, de fijar nuestro corazón en su propósito y de vivir con una actitud de gratitud y confianza. Podemos entrar en este año con la certeza de que Dios va delante de nosotros, abriendo el camino para que vivamos la plenitud de sus promesas. Al poner en sus manos nuestro corazón, nuestra vida y nuestro futuro, podemos descansar en la seguridad de que sus bendiciones fluirán en abundancia. También es importante recordar que las bendiciones de Dios no son solo para nosotros. A medida que recibimos sus bendiciones sobreabundantes, estamos llamados a compartirlas con los demás. Dios nos llama a ser de bendición para quienes nos rodean, a animar, sostener y servir con el mismo amor y la misma gracia que hemos recibido. Cuanto más caminemos en obediencia a la voluntad de Dios, más nos convertiremos en canales de sus bendiciones para nuestras comunidades, lugares de trabajo y familias. Al vivir en esa sobreabundancia, nos resultará imposible no esparcirla a los demás, multiplicando así el amor y la bondad de Dios en el mundo. Las bendiciones de Dios no solo se reservan para el futuro, sino que también son para el presente. Su presencia está disponible en cada instante del día, y Él anhela llenar nuestras vidas con su paz, su gozo y su provisión. La clave para experimentar sus bendiciones sobreabundantes no radica en esperar un acontecimiento venidero, sino en elegir abrazar su voluntad aquí y ahora. Hoy es el día para tomar la decisión de confiar en Dios, de entrar en su voluntad y de recibir las bendiciones que Él ya tiene preparadas. Para concluir, quiero animarte a iniciar este año con un sentido renovado de propósito, un corazón lleno de gratitud y un compromiso firme de andar en obediencia a la voluntad de Dios. Al hacerlo, verás cómo sus bendiciones se desbordan en formas que jamás imaginaste. Experimentarás una paz que supera el entendimiento, un gozo que nadie puede arrebatarte, y la satisfacción de vivir en sintonía con el plan divino para tu vida. Este año, confía en Dios con todo tu ser y experimenta las bendiciones sobreabundantes que surgen de una vida rendida totalmente a Él. Al dar este paso, recuerda que las bendiciones de Dios no se ganan, sino que son un regalo que Él desea derramar en tu vida. Únicamente te pide que confíes en Él, que lo obedezcas y que camines a su lado cada día. Las bendiciones que tiene preparadas para ti superan tu imaginación y, a medida que te mantengas fiel y obediente, verás cómo se desbordan en cada área de tu vida. No estás solo, porque la presencia de Dios va delante de ti y su bondad te seguirá todos los días de tu existencia. Este es tu tiempo, esta es tu temporada. Camina con fe, con valentía y con la convicción inquebrantable de que Dios está obrando todo para tu bien. ¿Estamos listos? Pues comencemos este año no solo esperando bendiciones, sino esperándolas con certeza, porque nuestro Dios es fiel y siempre cumple. Amén. Hagámoslo realidad.